La imagen que se muestra es una semilla de cedro blanco. El cedro se reproduce fácilmente por semilla, la germinación ocurre de 6 a 10 días y la formación de la plántula se completa de 15 a 18 días si la semilla está fresca y madura fisiológicamente. Esta semilla por dentro trae pequeñas semillitas. Esta semilla yo la recogí frente al salón de titulación en el Instituto Tecnológico de Puebla. En el ITP tenemos gran variedad de este árbol llamado cedro blanco, el cual nos ofrece demasiada cantidad de oxígeno para nosotros poder realizar nuestras actividades diarias. Nos podemos dar cuenta que en el TEC estamos rodeados de mucha naturaleza, sobre todo de pino y, como ya lo mencionaba, del cedro blanco. Cuando la semilla llega a su momento de maduración, se abre y nos da como resultado las semillas que podemos ver en esta imagen. Cada una de estas semillas grandes nos da aproximadamente de 20 a 30 semillitas pequeñas, que son las que vamos a plantar para que nos dé así el cedro blanco. Posteriormente, cuando la semilla ya abrió y tenemos las pequeñas semillitas, vamos a dejar reposar estas semillas en agua durante 24 horas para así después poderlas plantar. Cuando tenemos listas nuestras semillas, las sacamos del agua y posteriormente las podemos poner en la tierra que tenemos ya lista para sembrar nuestras semillas. Esta tierra es una tierra especial para macetas. El cedro blanco necesita un suelo profundo donde pueda desarrollar su portentoso crecimiento radicular y es importante cuidar muy bien el drenaje, ya que son especies sensibles a muchos hongos que son enfermedades que pueden llegar a acabar con la especie del cedro blanco. Como lo decía, necesita suelos profundos con un drenaje promedio y un pH de 6.9 a 7.5. El cedro es una especie que demanda luz y que debe de plantarse en lugares abiertos o en brechas en plantaciones de enriquecimiento. El cedro es un árbol de crecimiento muy rápido, añadiendo así 2.5 centímetros o más en diámetro y 2 metros de altura al año bajo buenas condiciones. Yo planté mi semilla en una maceta con tierra especial para sembrar. El cedro blanco lo puse en un lugar templado que a la vez le pudiera dar sol, pero que también a la vez pudiera tener un clima apto. Es decir, que también le pegué un poco de sombra. Lo estuve regando todos los días, le puse agua y le di los cuidados necesarios para que así pudiera crecer. El crecimiento es de especie muy rápido y vive de 40 a 60 años. Este árbol corpulento llamado cedro blanco tiene unas dimensiones de 10 a 30 metros. Incluso en algunas ocasiones puede llegar a medir hasta 40 metros de altura, con un diámetro a la altura del pecho de 60 centímetros hasta 1 metro. Después de que yo planté mi semilla, la germinación duró aproximadamente 15 días, 2 semanas, y después de este tiempo pude comenzar a ver cómo mi planta crecía. Regaba igual la planta todos los días con el fin de que la semilla estuviera fresca y madura. A partir de este momento pude ver cómo la planta va aumentando su tamaño rápidamente. Como lo mencionaba, es un árbol que tiende a crecer muy rápido. Los árboles
Y las semillas que nosotros plantamos necesitan de ciertos cuidados para que puedan crecer bien y para que lo que nosotros estamos plantando y el fruto que nos dé sea bonito y sea un buen fruto. En este caso, el cedro blanco necesita de ciertos cuidados, como lo es después de su germinación, quedarse en la sombra por un tiempo hasta que crezca los 25 centímetros. Y también mantener la semilla húmeda para que pueda crecer bien nuestro arbolito. Este árbol de cedro blanco es originario de México y Guatemala. Es una especie del género Cupressus. Es una especie que la podemos describir como una conífera monoica de rápido crecimiento de joven que alcanza una altura de más de 30 metros. Tiene un tronco recto de hasta 1 metro de diámetro, con corteza delgada de 5 milímetros. Es de color marrón rojizo y blanquecina en el interior, algo escamosa y fisurada longitudinalmente. La copa de este árbol es cónica a piramidal con ramas extendidas monopódicas. Las hojas de este árbol son escamosas, se disponen apretadamente en 4 filas aplanadas y algo colgantes, de color verde azulado a glauco. Los conos femeninos son dehiscentes, casi redondos, de 12 a 15 milímetros, formados por 6 a 8 escamas duras y con hasta 120 semillas aladas. Los conos masculinos son más pequeños, alrededor de 5 milímetros, son cilíndricos y bracteados. Estos conos masculinos surgen en el ápice de las ramas. El cedro blanco ha sido extensamente introducido en Nicaragua y Costa Rica y puede formar bosques puros o mixtos asociado con distintas especies en bosques húmedos montanos subtropicales. El cedro blanco se adapta a muy diferentes condiciones ambientales y suelos, desde los suelos pobres y arenosos hasta los profundos y ricos en materia orgánica. Se ha introducido en diversas partes del mundo y se cultiva tanto por su valor ornamental como por su madera que nos puede ofrecer. También se utiliza como cerco vivo. En México, su madera es utilizada en la elaboración de muebles finos y sobre todo en la elaboración artesanal de jaranas jarochas, que son tipo instrumentos de música. Finalmente, podemos ver cómo el cedro blanco pues tiene un rápido crecimiento y es muy importante darle los cuidados necesarios para que pueda sobrevivir la planta, ya que, por ejemplo, al inicio del semestre yo planté unas semillas de cedro blanco, las cuales cuando había terminado su proceso de germinación, al estarlas regando, me di cuenta que las plantitas que lo poquito que había crecido de este cedro blanco, de ese arbolito, pues ya estaba seco y no se pudo recuperar después de intentar varias veces que la planta no muriera. No pudo recuperar su crecimiento y su desarrollo. Por eso decidí volver a plantar más semillas de este mismo cedro blanco y con los cuidados que se le tienen que dar, pues que la planta o el arbolito fuera creciendo cada día más.
Al igual que los demás seres vivos, el cedro blanco, esta especie de árbol, tiene algunas complicaciones para seguir con vida y algunas de ellas son que esta planta, este arbolito, tiene poca tolerancia a la sombra, es decir, que debe de tener un clima templado, que no esté todo el tiempo en la sombra, pero tampoco es bueno que todo el tiempo esté expuesto al sol. Esta planta, esta semilla de cedro blanco es sensible también a varias cosas, como por ejemplo, el cedro blanco es sensible a la contaminación ambiental. Es por esto que conviene que esta semilla se plante en zonas de baja contaminación. Yo lo planté en mi casa, en donde realmente la contaminación no es mucha. Simplemente el hecho de que en estos últimos meses, en este último mes de mayo, cayó mucha ceniza. También yo tuve la intriga de que tal vez podría causarle daño la ceniza a mi plantita, que ya había crecido varios centímetros. Entonces, pues también me di a la tarea de investigar y conviene plantarlo en zonas de baja contaminación. Como sabemos, la ceniza puede dañar a los seres vivos. Esto porque absorbe gran cantidad de plomo que lo afecta en forma notable. También es sensible al daño por el viento. En grandes cantidades o en grandes golpes de viento muy fuertes, esta planta o esta semilla o este árbol es muy sensible. Es sensible también a la competencia por malezas. El cedro blanco no resiste tampoco a la competencia con gramíneas. Y también, por último, y lo más importante, es que el cedro blanco es muy sensible al daño por bacterias. Como sabemos, existen muchas bacterias que pueden llegar a dañar a los árboles y hay muchas bacterias que dañan el cedro blanco. Por eso es muy importante cuidarlo bien y mantenerlo con las condiciones que este árbol necesita. Este árbol puede llegar a tener varios daños. Esta especie puede llegar a tener daños por insectos, por hongos, etc. Por ejemplo, el daño por insectos que puede llegar a tener esta especie de cedro blanco son los pulgones. Estos pulgones son del género Cynara y se alimentan de la savia del tronco y de las ramas que estos producen. Otro tipo de daño por insectos es el daño de las larvas de Lepidóptero. Estas larvas atacan el follaje del árbol dañándolo y haciendo que su vida pueda ser menos duradera. Otro daño que pueden llegar a presentar esta especie es el daño por hongos. Actualmente se ha reportado la presencia del hongo Dotiorella o Dotiorella, que provoca la muerte de las ramas. Sabemos que la presencia de un hongo en algún árbol, en algún ser vivo, es de mucha importancia, ya que puede llegar a terminar con la vida de este ser vivo. Otro hongo que puede dañar al cedro blanco es el Pestalotia. Este hongo ataca directamente el follaje del árbol.